Hola, a continuación resolveré el ejercicio 1 que planteé como actividad libre para que los estudiantes que quieran lo resuelvan. Según el gráfico mostrado, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Presento un gráfico posición-tiempo que también hace parte de los videos 1, 2 y 3 que hacen parte del canal. La gráfica es la gráfica correspondiente, al igual que los problemas 1, 2 y 3, a la cartilla ICFES ejemplos de pregunta del examen de estado para ingresar a educación superior. En el caso de la prueba de matemáticas, la cartilla publicada en febrero del 2010. Debemos encontrar cuál de los enunciados es falso. Tenemos aquí la gráfica, primer enunciado. En los últimos 8 segundos, el cuerpo pasó de estar en la posición 8 metros a estar a menos 6 metros. Entonces, observamos que en los últimos 8 segundos, el tiempo total es 12 segundos, por lo tanto los últimos 8 segundos es desde el segundo 4 hasta el segundo 12. En los últimos 8 segundos el cuerpo pasó de estar en la posición 8 metros, entonces en los últimos 8 segundos, sería del 4 al 12, los primeros 4 segundos de esos 8 segundos, o sea, del segundo 4 al segundo 8, el cuerpo estaba, en este intervalo de tiempo, el cuerpo estaba en 8 metros. O sea, del tiempo 4 segundos al tiempo 8 segundos, el cuerpo se ubicó en una posición 8 metros. ¿Sí? Posteriormente, cambió su posición hasta llegar acá en el segundo 12, hasta llegar a una posición de menos 6 metros. Por lo tanto, efectivamente, en los últimos 8 segundos el cuerpo pasó de estar en la posición 8 metros a menos 6. Por lo tanto, esta es verdadera. Esta respuesta es verdadera. Recordemos que nos piden decir cuál respuesta es la falsa. B. En los 12 segundos, el cuerpo recorrió un total de 6 metros. Muy bien. Aquí observamos que desde el tiempo, en un total de 12 segundos, entonces desde el tiempo 0 hasta el tiempo 12, en el tiempo inicial la posición es 0 y en el tiempo final la posición es menos 6 metros. Sin embargo, esto no quiere decir que en los 12 segundos el cuerpo recorrió un total de 6 metros. No. Primero que todo, porque la clave está en la palabra recorrió, recorrido, o sea, cuánto hizo, cuánto se trasladó. Recordemos que el recorrido se realiza sobre la trayectoria, no únicamente considerando punto inicial y final, no. Por lo tanto, tenemos que considerar que el cuerpo inició en 0 su recorrido, él fue en los primeros 4 segundos, se trasladó hasta 8 metros, vamos a colocar aquí 8, bueno, porque ya coloqué la extensión aquí, entonces voy a hacer esta división, mejor no coloquemos el 0 acá, sino coloquémoslo aquí, por lo siguiente, 0, aquí 8, y aquí menos 6. El recorrido se hace sobre la trayectoria, siempre se hace sobre la trayectoria, no solamente teniendo en cuenta la posición inicial y final, no. Eso ya es el desplazamiento, es otro concepto. Entonces, teniendo en cuenta el recorrido, vemos que en el tiempo 0 está en 0. En un tiempo 4 segundos, él se fue hasta 8 metros, o sea, él se fue hasta 8 metros. Aquí, él se queda en reposo, se queda quieto durante 4 segundos y posteriormente desde los 8 metros se va hasta menos 6 metros, que es la proyección en el eje de las distancias, de la distancia recorrida. Por lo tanto, se va hasta acá. Entonces, el recorrido, como dije,
se tiene que medir sobre la trayectoria. Por lo tanto, él primero recorrió 8, posteriormente otros 8, hasta ahí va 16, y finalmente otros 6. Entonces, él finalmente recorrió 22 metros. Por lo tanto, él no recorrió únicamente 6 metros. De esta manera, esta respuesta es falsa. Y como nos preguntaban cuál es la respuesta falsa, entonces podemos decir que es esa. Sin embargo, continuemos para ver si las otras dos son verdaderas, que deben de serlo, si el problema está bien planteado. Del gráfico, sí es posible calcular el valor de la velocidad en el tiempo de 0 a 4 segundos en forma en intervalo cerrado. Entonces, de 0 a 4 nos preguntan que si en este intervalo es posible calcular el valor de la velocidad. Sí, la velocidad se calcula como la variación en la posición sobre la variación de tiempo. En este intervalo, ¿cómo fue la variación de la posición? Posición final, 8 metros, 8, no voy a colocar las unidades por ahora, 8 metros, menos posición inicial, menos 0 metros, sobre tiempo final. Tiempo final, 4, menos tiempo inicial. Tiempo inicial, 0. Esto nos da 8 sobre 4. 8 sobre 4 da 2. Por lo tanto, la velocidad en el intervalo de 0 a 4 es 2 metros sobre segundo. ¿Por qué? Metros porque la distancia se mide en metros y segundos porque el tiempo se mide en segundos. Entonces sí se puede saber el valor de la velocidad verdadero. Finalmente, el cuerpo se mantuvo en movimiento en 2/3 del tiempo total presentado. A ver, en la gráfica se presenta 12 segundos. Y aquí vemos que el cuerpo cambió de posición, se movió en los primeros 4 y también en los últimos 4 segundos. En el tiempo de 4 a 8, él se estuvo en reposo, él estuvo quieto, la velocidad de 0. Veamos que la proyección sobre el eje de la distancia no cambia. O sea, entre el 4 y el octavo segundo, esta proyección se queda en 8 metros, por lo tanto ahí estuvo quieto. Él únicamente cambió posición entre el intervalo de 0 a 4 y de 8 a 12. Ahora, de 0 a 4 hay 4 y de 8 a 12 hay 4. Entonces, él se movió durante 8 segundos de los 12 segundos. Y 8 segundos de los 12 segundos es igual a 2/3. Pues si lo queremos ver, él se movió 8 de los 12. Le sacamos cuarta. Cuarta de 8 da 2 y cuarta de 12 da 3. Por lo tanto, él se mantuvo en movimiento durante 2/3 del tiempo total presentado, o sea, de los 12. Muy bien, esas son las soluciones. Era algo rápido. Ahora vamos a ver las respuestas. El 12%, el 12.9% de los estudiantes, que fueron aproximadamente 140, marcaron la respuesta que del gráfico sí es posible calcular el valor de la velocidad en el tiempo. La marcaron como si esta respuesta fuese falsa y ya vimos que es verdadera. El 15% marcó como respuesta falsa. En los últimos 8 segundos, el cuerpo pasó de estar en la posición de 8 metros a menos 6 metros. También ya mostramos que es verdadera.
El cuerpo, el 26.5% marcó como falsa que el cuerpo se mantuvo en movimiento en 2/3 del tiempo total presentado. También vimos que esto es verdad, no es falso. Aquí llama la atención que entre las respuestas equivocadas, la que tiene más porcentaje de personas que la tomó como si fuese la respuesta que debería de dar es la que trabaja con fracciones. Aquí el problema sería dónde se confundieron los estudiantes para pensar que es falso que el cuerpo se mantuvo en movimiento 2/3 del tiempo del total presentado. Aquí ya expliqué cómo se hace esta fracción y cómo del 8/12 llegamos a 2/3. Cada estudiante ya deberá reflexionar dónde fue su error, con los argumentos que fui presentando en cada uno de los puntos. Finalmente, el 45.6% pensó que la respuesta falsa, la opción falsa, es que en los 12 segundos el cuerpo recorrió un total de 6 metros, que como ya fue mencionado aquí explicado, sí es la respuesta falsa. Y por tanto es la respuesta adecuada para el ejercicio. Llama la atención también el hecho de que la mayoría de estudiantes falló en la respuesta. La mayoría sería sumar este porcentaje más este otro más este otro. La mayoría falló. Observen que quienes aprobaron en la respuesta, quienes hicieron bien, escogieron bien la respuesta, fue el 45.6 del total de estudiantes. El resto falló, escogió alguna de las otras opciones. Por lo tanto, la mayoría de estudiantes falló. Y así terminó la explicación de este ejercicio.